Ya. Primero, ¿quién me puede decir cortito, preciso, porque los primeros, no sé, 20 minutos, ojalá no más que eso, tenemos que terminar el método de reevaluación? A grandes rasgos, así, 2 frases. ¿Qué es lo que era el método de reevaluación? ¿O qué, en qué afectaba? ¿Cuáles eran sus principales características? Etcétera, etcétera. ¿Quién se la juega? Yo estoy seguro que la gran mayoría lo sabe, así que tienen que solo tratar de hablarlo. ¿Sí? El método de reevaluación. ¿Qué es lo que era? ¿Quién más o menos se acuerdan? Eh, donde las ¿Sí? PPE son ajustadas a su valor razonable periódicamente. Ya, Entonces, exactamente. que la Perfecto, cuenta Matías. PPE sí tiene variaciones, ¿o no? Exactamente, muy bien, de hecho. Ahora, por eso me sirve mucho que ustedes me digan lo que van entendiendo. Por ejemplo, hay un punto que es súper importante que dice Matías, que a lo mejor sería bueno que yo lo recalcara, es que no es que sea periódicamente. Tanto el método de revaluación como el método del costo, en ambos se tiene que hacer o el test de deterioro o la revaluación siempre al término del ciclo contable. No es ni más seguido ni que de repente no se haga. Siempre es al término del ciclo contable. Eso está muy bien. Y como también muy bien dijo Matías, entramos a picar directamente a la cuenta PPE y esa entrar a picar, comillas, o reevaluar puede ser tanto positivo o como negativo. ¿Por qué uno hace ese énfasis? Porque en el método del costo solamente podía bajar o volver al valor original. ¿Estamos claros? ¿Sí? Profe, es que eso de periódicamente creo que aparece en la diapositiva porque yo también lo tenía como Sí, registrado así. porque se asume que es periódicamente porque se hace al menos en cada ciclo contable. Ah, en cada A periodo, eso es, sí. Ah, exactamente, ya. con periódicamente. Sí, pero está bien. De hecho, lo voy a anotar para mejorar la PPT. Todos esos detallitos es bueno que ustedes me vayan diciendo, para que en el fondo, a veces yo creo que les explico algo, pero no se entiende lo que creo que les estoy explicando. Ya, otra cosa, para ir ya tirarnos acá a meter mano a los ejercicios. ¿Qué pasaba? Porque ya que se puede aumentar el valor como disminuir, ¿qué pasaba cuando aumentábamos más que su valor original o más que el valor que debería tener? ¿Qué pasaba? Porque yo les dije que eso tendría, entre comillas, un problema que haría que la utilidad del periodo sea muy alta. Iría a reservas. Exactamente, muy bien, José Miguel y Joaquín. ¿Qué es lo que va a pasar? En vez de colocar otros ingresos o utilidad por revaluación, en el fondo, en vez de colocar una cuenta de resultados que aumente la utilidad, nosotros vamos a colocar una cuenta de reservas que se llama, y la vamos a conocer por sus 3 siglas, ¿cómo se llamaba? Ori. Ori. Perfecto, Ori. muy bien. ORI, que esa es una cuenta de reservas, va dentro de una macro que se llama reservas. Dentro de esas reservas van varias. Una de esas es otros resultados integrales, en el cual ahí se va a ir acumulando todos los aumentos. Ahora sigamos. ¿Qué pasa si yo junté ORI y luego tengo que bajar de valor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién se acordaba? O sea, depende. Si tengo que ¿Ya? eliminar todas mis reservas y pasar Ya, perfecto. abajo, ahí es una pérdida. Perfecto, muy bien, Andrés. Tal cual. Lo primero que uno tiene que hacer es utilizar toda la reserva, consumirla en su totalidad, y luego, de ahí hacia abajo, cuando se acaba la reserva, tenemos que seguir llevándolo como a pérdida o a gasto. En el fondo, una cuenta de resultados. Con que ustedes coloquen una cuenta de resultados, independiente del nombre que lo coloquen, va a estar bien. Ya, perfecto. Sigamos avanzando. Además, yo les comenté que a través de este método, nosotros vamos a hacer, y esto ya se lo he explicado 2 veces, no es tan sencillo, pero espero que ahora sí avancemos, vamos a utilizar este método para la depreciación. La depreciación se va a calcular igual que siempre, exactamente igual, pero ya no va a existir la cuenta PPE y la cuenta de depreciación acumulada, sino que la de PPE va a absorber la de depreciación acumulada. A eso se le llama cancelación directa. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué hacíamos eso? Simplemente por un tema de simplicidad. Es para que, ¿qué es lo que era el PPE menos su depreciación acumulada? ¿A qué se le llamaba esa resta? ¿Qué nombre tenía, pues? Valor en, Valor ¿sí? el libro. Perfecto, muy bien, Alejandro. Valor en libros. Entonces ahora, como el PPE va a absorber esa resta y el PPE en sí va a disminuir un poquito su valor por la depreciación, el PPE en sí va a ser su valor en libros. Por eso nosotros decimos de que ya no necesitamos comparar
el valor en libros con el valor razonable. Vamos a comparar directamente el PPE con el valor razonable. ¿Por qué? Porque el PPE ya va a tener descontada la depreciación acumulada. ¿Estamos claros con eso? ¿O alguien quedó con una duda? Por favor, díganmelo con toda sinceridad para no seguir avanzando. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Ya. Asumamos que sí. ¿Me lo puedo volver a explicar? ¿Sí? Dígame, José Miguel. De la cancelación directa. ¿Qué cosa? Perdón, no entendí lo primero. De la parte de cancelación directa, ¿me lo puedo volver a explicar? Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Que la cancelación directa, José Miguel, lo único que hace es simplemente, tenemos el PP, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que nosotros calculábamos la depreciación del periodo? ¿Cómo era ese asiento? Gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Hasta ahí no hay nada nuevo. Esa depreciación acumulada era una contracuenta, es una contracuenta de activo. ¿No es cierto, José Miguel? ¿Sí? ¿Hasta ahí sí? Sí. Ya. Ahora, lo que ahora yo les digo es, esa contracuenta eliminémosla. Pero no es que eliminémosla para que no exista, sino que eliminémoslas disminuyendo directamente el PPE. Si el PPE vale 1000, la depreciación acumulada 200, nosotros vamos a hacer un asiento en donde vamos a la depreciación acumulada eliminarla y el PPE lo vamos a achicar en 200. Eso, a ese asiento se le llama cancelación directa. ¿Ya? Ahí sí. Ya, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, como les decía, el método 1 no lo vamos a utilizar, que es el del porcentaje o el del índice, se llamaba antes, porque en realidad tiene exactamente el mismo efecto y además en la práctica, en la vida real, ya no se utiliza. El 2 se llama eliminación directa de la depreciación. ¿Cómo se hace? Primero tenemos depreciación acumulada contra PPE y al hacer eso, eliminamos la cuenta de depreciación acumulada y achicamos en ese mismo monto el valor del PPE. Ya. Ahora sí, para ir avanzando y terminar esta PPT ahora en estos minutos. ¿Ya? Primero, ¿qué creen que va a pasar si nosotros tenemos un valor en libros? Recuerden que el valor en libros es igual al PPE en este caso, de 1.200.000, ¿ya? Y su valor razonable 1.600.000. De partida, ¿quién me puede explicar qué está pasando acá? ¿Qué cosa? ¿Qué vale más? ¿Qué vale menos? ¿Qué habría que hacer? ¿Habría que ajustar? ¿No habría que hacer nada? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Quién me puede explicar? Por lo que sube, digamos, su nuevo valor en mercado, son ¿Ya? 400 más, eso se lleva a reservas. Origen. Exactamente. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí para que todos entendamos es simplemente lo siguiente. Nuestro activo en la contabilidad vale 1.200.000. Nuestro activo a nivel de valor razonable, el valor razonable, recuerden que solamente la jerarquización 1 es el valor de mercado, puede ser por jerarquización 2 o incluso por jerarquización 3, que eso no lo vamos a volver a repetir, que ya lo saben. Lo importante es que por valor razonable vale 1.600.000. ¿Estamos claros? Como vale 1.600.000, el valor razonable, que es como el mejor valor que puede tener, y nosotros lo tenemos en 1.200.000, hay que contablemente hacerlo aumentar de valor. Como hay que hacerlo aumentar de valor, lo que recién les decía, se aumenta directamente el valor del PPE, es decir, acá, al debe PPE por la diferencia, pero como lo estoy haciendo crecer más que lo que yo tenía históricamente, más que lo que yo tenía en el valor en libros, ¿qué es lo que va a pasar? No podemos llevarlo contra utilidad o ingreso por revaluación. Lo tenemos que llevar a qué cosa? A reservas, que es lo que nosotros conversamos. Eso es todo. Punto 1, sencillito, hacer crecer nuestra cuenta de PP. Caso 2, exactamente lo mismo, pero inversamente. Si nosotros tenemos un valor en libro, es decir, el PPE, por 1.400.000, y su valor razonable, que ya vimos que el valor razonable tiene 3 jerarquizaciones, que es el mejor valor que puede tener, etcétera, etcétera, que en realidad nuestro activo que nosotros teníamos contablemente era 1.400.000, pero sabemos que tiene que valer 1.200.000. ¿Qué miércoles hacemos? ¿Quién se la juega? Sencillo, para ir avanzando rápido. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí?
Si lo tenemos en 1.2, o sea, en 1.4 y tiene que valer 1.2, ¿qué hay que hacer? Pues vayan siguiéndome, si esto es para que sea dinámico. Se pone en pérdida por Ya. revaluación. Ya, primero una pérdida, exactamente, Matías, o Joaquín, exactamente, primero una pérdida. La razón de por qué es porque lo estamos reevaluando, pero primero que todo tenemos que llevarlo a pérdida, eso es lo que yo quiero que me digan. Una pérdida porque es una cuenta de resultados, ¿contra qué? Contra el valor del PP directamente, eso es lo que yo quería que me dijeran. Eso, para que estemos todos claritos. Después, tercer caso, porque hasta ahora nosotros hemos visto cuando una pérdida, cuando no teníamos ORI, y después nosotros vimos un aumento cuando no habíamos deteriorado o revaluado negativamente nunca. ¿Ya? Ahora, entendamos lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros en el periodo anterior habíamos realizado esto? Esto. Pérdida por revaluación por 400, PB 400. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar si al año siguiente mi activo sube de valor? Valía 1.400.000, bajó a 1.200.000, o ahí me equivoqué, eso debería ser 200. Bueno, si valía 1.400.000, bajó a 1.200.000 y luego vuelve a subir. ¿Qué es lo que, de acuerdo a nuestro esquema, este que está acá, qué es lo que había que hacer si bajaba y luego subía? ¿Quién me lo puede explicar? Solo ya lo deberían de a poquito ir manejando. ¿Qué pasaba con eso? ¿Qué había que hacer? Dígame, Hay Joaquín. que reajustarlo en las cuentas ORI, por ejemplo, registrar la pérdida y contrarrestarlo con lo que quedaba de reserva. Ya, casi. Nosotros, Joaquín, primero ya habíamos llevado a pérdida. Al aumentarlo, si lo que nosotros estamos aumentando es más que lo que llevamos a pérdida, nosotros vamos a, todo lo que se aumente va a ser utilidad, una cuenta de ingreso, ojo, pero ¿hasta dónde podemos llevarlo como ingreso? Hasta donde tengamos el valor en negro. O sea, No. ¿Hasta qué? Hasta la cantidad que habíamos llevado a pérdida. Si nosotros en el periodo anterior habíamos hecho una pérdida por revaluación por 150.000, en este caso era, bueno, era 400 o 200, era ese monto, pero para seguir el ejercicio que aparece acá, si habíamos tenido una pérdida por revaluación de 150 el periodo anterior, ojo, para que vayan anotando, y nosotros ahora queremos hacerlo crecer en 400.000, nosotros no lo llevamos todo ese crecimiento a ORI. Nosotros primero, tenemos que reversar, o más que reversar, sería disminuir la pérdida, si está dentro del periodo, disminuir la pérdida por revaluación, y solo la diferencia sería ORI. O sea, para que vayan siguiendo, uno tiene que tener el registro de cuánto lo deterioró antes, y al igual que en el modelo del costo, una vez que se deterioró, tenemos que reversar ese deterioramiento, valga la redundancia, esa palabra no existe, pero tenemos que reversar ese deterioro con una cuenta de utilidad de resultados, y una vez que reversamos esa cantidad de ahí hacia arriba, es ORI. ¿Queda claro? ¿Puedes dejarlo ahí para copiar un ratito? Sí, por supuesto. Gracias, profe. Igual las PPT las tienen, pero Sí, pero para cuando sí, Renato no, se me... no se preocupe. Ya. Lo mismo pasa en el caso contrario. En este, nosotros tenemos que, lo que les había dicho, teníamos una pérdida de 150, queremos aumentarlo en 400. ¿Qué es lo que pasa? Ingreso por revaluación por 150, tenemos que reversar esa pérdida y de ahí hacia arriba es ORI. En cambio, cuando lo vemos al revés, es decir, teníamos ORI y queremos achicarlo en 400, primero nos consumimos todo el ORI que teníamos y de ahí hacia abajo es pérdida. En realidad es bastante intuitivo cuando lo vayamos a ver en un ejercicio. Ya, Profe, sigamos avanzando.
Dígame, ¿quién me habló? Andrés, dígame, Andrés. Entonces, cuando tengo una pérdida y quiero eliminar la pérdida, no elimino directamente la pérdida, sino que como que la recupero con ingreso. Exactamente, tal cual, Andrés. Yo tenía, miren, tenía una pérdida por revaluación de 150. ¿Ya, Andrés? ¿Me va siguiendo? Sí. Luego, nosotros lo primero que tenemos que hacer es como recuperar esa pérdida con una cuenta de ingreso, como usted muy bien dijo, y si es que tenemos que aumentarlo más todavía, continúo con ORI. Y de ahí hacia arriba puede ser infinito. ¿Ya? Ya. Y si Así. no tengo, y si no tengo que eliminar toda la pérdida, es ingreso por revaluación y subo el valor del Hasta PPP. es tal cual, ahí lo entendió perfecto. Ya, perfecto. Sí, y eso, con eso, daríamos por terminada esta parte de la materia. ¿Qué cosas yo les quería como comentar un poquito, que siempre les digo al final? Es que las reservas, en el caso que existan, siempre cuando el activo se elimina por alguna razón, o deja de funcionar, o termina la vida útil, o cualquier cosa que pase que el activo se tenga que dejar de utilizar, imagínense que nos quedó un ORI ahí acumulado. Las reservas, ya no pueden existir reservas para un activo que no va a seguir en uso. Por lo tanto, se tienen que esas reservas traspasarse a la cuenta utilidades retenidas. ¿Pero eso es después de pagar los impuestos o antes? No, nunca pasan por impuestos, Andrés, porque van de una cuenta de reservas que es de patrimonio, van a otra cuenta directamente de patrimonio, nunca pasan por el estado de resultados. Ya. Eso igual es importante que lo sepan, porque de repente nosotros hacemos ejercicio y le decimos ya, y termina la vida útil, y lo dejan hasta ahí nomás. Pero si el activo terminó su vida útil, o se vende el activo, o pasa algo que el activo no se sigue utilizando, no pueden existir reservas, ojo, no pueden existir reservas de un activo que no siga en uso. Por lo tanto, uno tiene que sacar esa reserva, ese ORI lo tiene que sacar, y tenemos que simplemente acumularlo a utilidades retenidas. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya, vamos a empezar con algunos ejercicios. Esto se pone bueno. Te lo tiro allá. Ahí se está viendo el enunciado, ¿no? Sí, ¿no? ¿Se ve ahí el enunciado o no? Sí. Sí, ya. La voy a abrir aquí el Excel para que lo tengamos clarito. Ya, primero nosotros tenemos, primero, ¿cuál era la primera dificultad que yo les decía que existía en este tipo de materias? ¿Cuál? Si yo les digo que uno compre el activo, ¿qué dificultad podría existir ahí? ¿Sí? Recuerden ir estudiando paulatinamente. ¿Por qué el adquirir el activo podría tener alguna dificultad de por sí? Porque al adquirir el activo, al adquirirlo, podemos tener impuestos no recuperables, que sabemos que son parte del costo, los traslados, pueden haber comisiones, pueden haber capacitaciones que ya sabemos que no se agregan, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos a dar cuenta que eso igual es un poquito enredado y les voy a tratar de explicar lo mejor posible. Empecemos a leer el ejercicio. Tenemos una empresa que se dedica a la fabricación de computadores portátiles, etcétera, etcétera. El precio de lista de la máquina, es decir, el que aparece en catálogo, es 353.540.000. ¿Ya? En donde 85% de ese valor es la máquina. La máquina solita. 10 millones corresponden a la provisión por desmantelamiento. ¿Qué es lo que era la provisión por desmantelamiento? ¿Qué es lo que era? Eso lo vimos en las primeras clases cuando vimos el monto de adquisición. ¿Quién se la juega? Es una estimación de lo que me va a costar como demoler el activo al final de su vida útil. Ya, perfecto. ¿Y por qué? ¿En qué caso a nosotros nos importaba saber ese valor? ¿O por qué? ¿En dónde deberíamos incorporar ese valor? Cuando
valorizo inicialmente, ¿o no? Exactamente, muy bien, Andrés. Y ahí algo iba a decir Matías, no sé si... ¿Sí, Matías? ¿No? No, sí, era lo mismo. Ya, buenísimo. Entonces, en estricto rigor, cuando uno valoriza inicialmente, recuerden que uno tiene que agregar todo lo necesario para que esté en funcionamiento. Y además les comenté, aparecen las diapositivas, aparecen los videos, aparecen todo lo que les he dicho, uno tiene que sumar algo que se llama provisión por desmantelamiento. Si el activo vale 10.000 y sabemos que me va a costar 1.000 desmantelarlo en un año más, el valor del PPE puede ser 11. Ahora, que uno desembolse en efectivo 10 es otra cosa, y ahora vamos a ver justamente qué va a pasar con eso, porque del total del costo de la máquina, no todo se desembolsa con efectivo, y ahora vamos a hacer el registro contable. Entonces, sigamos volviendo. 353.540.000 es el monto lista que incluye todo, de los cuales 85% del valor de la máquina en sí, que eso es solo un ítem de todo el PPE, 10 millones corresponden al monto de provisión por desmantelamiento y el resto a costos de la puesta en marcha de la máquina que son exentos de IVA. ¿Por qué es importante eso cuando les digo? ¿En qué podían afectar? ¿El costo de puesta en marcha era parte del PPE o no? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuál era el espíritu que había ahí? Creo que sí, era parte de... ¿Ya? ¿Y por qué, Nicolás? o sea, es O sea, que está bien, está bien. Ahora quiero que el trasfondo de eso. porque, o sea, dentro de esos costos que hay, ¿Ya? está como, por ejemplo, las cosas legales para que pueda, no sé, pues, ponerse a funcionar la ¿Ya? máquina. Entonces, Perfecto. si no se hacen esos gastos, no va a poder funcionar la máquina. Exactamente. Es decir, y si quieren tomar nota, todo lo necesario para que la máquina o el PPE esté en funcionamiento. Todo. El traslado, flete, seguros, hacer una instalación física para que funcione, todo lo necesario en la puesta en marcha. Donde, es decir, si se trae la máquina, una vez que se dan cuenta, hoy que compré una alfombra porque si no, no funciona, se mete también como parte del PPE. Hoy hay que hacer un cambio de, no sé, trifásico de la pared al poste, porque si no, no puede funcionar, también es parte del PPE. ¿Cuándo se corta eso? ¿Cuándo uno dice, ya, pues compadre, no me sigáis cargando cosas del PPE, sino que ahora en adelante son gastos? ¿Quién define esa línea que dejan de ser costo cuando la máquina está 100% funcionando? Por lo tanto, siempre que ustedes le digan que todo lo que se tiene hasta el término de la puesta en marcha es parte del costo. Todo, siempre. ¿Ya? Sigamos leyendo. Entonces, nosotros ya al tiro sabemos que estos 353 millones, 85% es un ítem, que es el valor del activo en sí, 10 millones corresponden a la provisión por desmantelamiento, y la diferencia son todos estos recursos que yo les dije que tienen que utilizar para poder la máquina funcionar. Y más encima nos dan un dato, porque ustedes como ya son expertos, pasaron introducción a la contabilidad, son las máquinas para IVA y todos los tipos de impuestos que existen, nosotros decimos sí, pero estos puntualmente, estos otros costos son exentos de IVA. Si bien el precio es alto de la empresa, siempre va, ya, chao. Su última adquisición de una máquina de ensamblaje le permite trabajar con 8 computadores, eso es irrelevante. Realizamos todos los pagos en efectivo. Por esto, nuestro proveedor nos beneficia con un 5% de descuento en el valor de la máquina. ¿Se acuerdan? Por si quieren buscar después, en las diapositivas, yo les armo siempre una diapositiva en PP donde dice lo que sí se agrega, lo que no se agrega al costo del PPE, los descuentos pronto pago, descuentos por pago en efectivo, descuentos, todos los descuentos comerciales, ¿se deberían agregar al monto del PPE, sí o no? Sí. Sí, muy bien, Joaquín, muy bien. Todos los descuentos comerciales también son parte del costo, se tienen que agregar, tanto si disminuye o si aumenta porque no están dando crédito, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, de los 3 ítems, porque de ahí vamos a tener que sacar 85% es el ítem 1, que es la máquina en sí, 10 millones la provisión por desmantelamiento y la diferencia son los otros gastos. Del ítem 1, más encima nos hacen un 5% de descuento.
Imagínense, un ejercicio livianito, inofensivo, facilito, para partir. Su depreciación es en línea recta, presenta un valor residual de 17.500.000 y tiene una vida útil de 13 años. Miren lo livianito. Por último, considero un nivel del 19%. Ya, evidentemente estamos en Chile, sigue un nivel del 19%. Uno, calcule el costo de adquisición de la máquina, realizando todos los registros contables. Y dos, calcule la depreciación al final del primer año. Miren el ejercicio livianito. Ni siquiera tenemos que reevaluar nada. ¿Quién me puede ir diciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes ya tomaron los datos, ustedes tienen este enunciado, tienen todo, así que voy a pasar al Excel. ¿Qué tenemos que hacer primero? Precio lista, 353, 540 millones. Ya. Sabemos nosotros que la máquina en sí vale 85%. $300 millones, 509.000, etcétera, etcétera. ¿Y qué sabíamos nosotros de esta máquina? Ya voy a anotar todo por mientras. Entonces, provisión por desmantelamiento, 10 millones. Y sabemos que la diferencia son todos los otros costos necesarios para que funcione. Por lo tanto, otros costos puestos en marcha. La diferencia. S menos S. 43.031.000. ¿Y qué es lo que nos decían de la máquina? Dígame, Sergio, porque veo que no me siguen. ¿Ya? Sí, Dígame. ¿en precio de lista incluye el IVA? No, buen punto. No, en neto. Ya. Después, es que en realidad no tienen por qué saber, pero después se van a dar cuenta cuando estén en sus propias empresas o trabajen en empresas, como siempre el IVA es recuperable, uno siempre habla de neto, porque el IVA no afecta, se recupera el 100% cuando se vende. Pero está una muy buena pregunta. Además, sabemos un dato. ¿Qué nos hacían por el hecho de que estamos pagando en efectivo? 5% de descuento ¿A qué? Está muy bien, Joaquín, pero ¿a qué nos hacían ese 5% de descuento? al valor de la máquina. A ese, perfecto. Por lo tanto, la máquina por 0,95, en realidad por la máquina vamos a pagar 285.483.550. Ya, estamos claros. Recién tenemos los primeros valores y nos están pidiendo calcule el costo de adquisición de la máquina y realice los registros. Primero, ¿cuánto sería el costo de adquisición? El que va a aparecer PPE en nuestra contabilidad. El 285, ¿no? ¿Ya? Pero la provisión por desmantelamiento, ¿la teníamos que sumar o no? Sí, y otros costos también. Perfecto. Por lo tanto, el valor que va a aparecer en nuestra contabilidad como costo de PPE es Profe, Tomen nota. Sí, dígame, Sergio. que ahí el 85% no se le calcula los 285 millones. Uno en teoría paga 285, no el precio. No, porque para calcular los 300 millones es el 85% de los 353. Claro, es que lo que digo es que si es que uno paga 285, tal vez los otros costos serían también con el 5% de descuento. No, y de hecho, o sea, el enunciado nos dice, mire, pero una buena pregunta, le voy a dar dos razones por qué no. Primero, porque el enunciado nos dice explícitamente, Sergio, de que el proveedor nos beneficia con un 5% de descuento en el valor de la máquina, solo en el valor de la máquina, primero. Y segunda explicación es porque en estricto rigor el descuento pronto pago, descuento por pago en efectivo, no tiene mucha relación así en la práctica vida real con el costo de desmantelamiento. No porque yo la pague en efectivo o no, desmantelarla va a ser más barato. No porque yo la pague en efectivo, el pagarle a no sé, a la gente que tiene que arreglar el terreno para que llegue, va a ser más barato o no, como que conceptualmente tampoco tendría mucho sentido. En estricto rigor, como le pagamos en efectivo a nuestro proveedor de la máquina solita, él nos está haciendo un descuento. ¿Ya? Ya, sí, perfecto. Ya, buenísimo, Sergio. Entonces, nosotros decimos, listo, valor del PP, 338.514.550. ¿Cómo sería el registro contable? Profe, una pregunta ¿Sí? antes de que...
¿Esos otros costos de dónde los sacó? El enunciado nos dice, voy para acá, nos dice, ¿quién me preguntó, Andrés? Parece, ¿no? 353 millones, tanto, ¿ya? Para que me siga. 85% de este valor es la máquina, 10 millones de mantenimiento, y la diferencia, el resto, son los costos, los otros. La diferencia nomás. O sea, le saco el 85%, le resto Sí, los 10 para mí, le resta los 10 y le da 43, tal cual. pero eso no se incluye en el valor, ¿o sí? No, pues, sí, aparte, solo nos están diciendo que el precio era 3,85, que el 85% de eso es la máquina, 10 millones de provisión y esto. Estaba todo esto incluido dentro de eso. Ah, ya, pero los otros costos no se incluyen en el valor del PPE. Acá sí están incluidos, pues. Ah, ¿sí? Sí, pues. Mm, Pero si ya, pues Andrés, pues concentre. ya, Si ya. esto es difícil, pero hay que estar concentrado. Pero es difícil. Dígame, Vicente. En este caso, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, o sea, se tiene que ver, pero en este caso, el costo histórico, ¿cuál sería? ¿Ya? ¿Sería el precio lista o el precio de máquina? No, el costo PPE, ese es el costo histórico. Es el que vamos a empezar a Ah, trabajar como costo histórico. Porque es el costo histórico en el cual la máquina entra a la contabilidad. ya, Y perfecto. este PPE va a entrar a la contabilidad en el valor de 338 millones. ¿Estamos claros? Oh, Estamos, ¿estamos claros? sí. Ya. No quedó ninguna duda. Vamos a seguir. Registro contable. ¿Qué tenemos que hacer acá en el registro contable? Así, díganme rápidamente. Esto ustedes lo vieron en Introducción a la Contabilidad, por lo tanto debería fluir bastante fácil. Están PPE contra comprando en efectivo. efectivo. Ya, sí, bien, pero está un poquito cojo. Pero el concepto, Joaquín, está bien. PPE contra efectivo, porque estamos comprando en efectivo. Pero el PPE, ustedes saben que existe, por lo menos en Chile, un impuesto llamado IVA, que ¿cuánto sería ese IVA? Ah, sí, el 19%, que hay que sacarlo. ¿De qué? Está perfecto lo que me dice, pero el enunciado nos decía, así como para que tenga un poquito de complejidad, es un ejercicio muy básico, nos decía que no todo tiene IVA. Solo la máquina. Solo la máquina. ¿Por qué? Son 3 ítems. La máquina tiene IVA. Da lo mismo donde la compremos, uno paga IVA. No sé si ustedes saben eso. Cuando uno importa algo del extranjero, en la aduana, aparte de los impuestos no recuperables, totalmente independiente, en la aduana uno tiene que pagar el IVA. Entonces, da lo mismo donde uno la compre, tiene IVA a crédito. O sea, tenemos que calcular IVA a crédito de la máquina. La máquina tiene IVA. Ese tiene IVA. Los otros costos, ¿qué me dice el enunciado? ¿Son Está exento de exentos IVA. o afectos? Exactamente. Volvamos a nuestro enunciado. Y el resto a otros costos para la puesta en marcha de la máquina exentos de IVA. Es como les dije, era para que tenga un poquito de dificultad el ejercicio. ¿Ya? Entonces, otros costos. Y la provisión por desmantelamiento no paga IVA nunca. O sea, podría pagar en el momento que uno la paga, que nos llegue una factura para poder pagar. Como es una provisión y no se ha ejecutado nada, evidentemente es exenta. Por lo tanto, PPE va a ser el monto que ya calculamos. El IVA crédito, ¿cuánto sería? 19% de qué? De la máquina. ¿Ya? ¿Y cuánto costó la máquina, Joaquín? 285 vale aproximadamente. Sí, eso así como al ojo 285. Ya, exacto. Y como muy bien dijo antes, no me acuerdo que lo había dicho, es PP contra efectivo. Pero recuerden que la provisión por desmantelamiento es un pasivo. Recuerden cuando se lo expliqué, tienen que ir estudiando todo lo que yo les digo en clase. Y la provisión por desmantelamiento sería... Y todas las diferencias es en efectivo. Uf. Ya, en realidad no quedó tan charcha el ejercicio.
Este es el registro contable. ¿Alguna duda? Por favor, díganmela, aunque nos quedemos solo con este ejercicio hoy día. ¿Alguien no entiende cómo se calcula algo? ¿No? El costo del PPE, ¿por qué ese número? No caché bien. ¿Los 338 esto? ¿Sí? Matías, pues, Ujú. Sí, ¿esto? Pero es que ahí nos Porque faltó restarle el IVA de crédito, yo creo, ¿no? ¿A cuál? Al PP. No, pues, porque si todo esto está neto. Sí, pero la máquina no está neta. No, pues, pero oiga, pero si el valor del PP acá tiene que ir neto, pues usted sabe que el IVA se coloca aparte. De hecho, aquí colocamos el IVA. ¿Me va siguiendo, Sergio? ¿Se acuerda lo que era el tema del IVA? No, sí, obvio que lo sigo, pero es que ahí estaría pagando mucho más por la máquina. O sea, ¿Por qué? como que el IVA que calculamos, o sea, la ¿Ya? máquina ya tenía el IVA, los 285 ya tenía el IVA. No, no lo tenía, pues. Por eso le Ah, dije. Eso me lo sale como preguntaron tiene un IVA. compañero. Todo esto, el precio de lista siempre es neto. Ya lo voy a anotar acá para que no se confunda. ¿Ya? ¿Ahí sí, Sergio? Oiga, pues. Oiga, Sí, profe, pues. sí. De hecho, yo mismo se lo había preguntado, solo que me confundí. Ah, ya. Ah, usted mismo, mira aquí. Ya. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda de algún valor que encontremos? ¿No? Yo tengo una duda. Dígame, Laura. ¿Por qué la provisión de desmantelamiento va separada del efectivo? Porque la provisión es algo que aún no hemos pagado. Toda provisión siempre es un pasivo porque nosotros son tres condiciones. Sabemos el monto, sabemos que sí o sí lo tenemos que pagar, pero no sabemos cuándo. Entonces, siempre que pasa eso, uno genera una provisión. Y esa provisión, en este caso, se agrega al valor del PPE al debe, y por el otro lado queda pendiente de pago, es decir, un pasivo, porque todavía no la hemos pagado. Al término de la vida útil la vamos a pagar. ¿Ya? Ya, perfecto. Ahí sí. Profe, a mí no me quedó claro el asiento. ¿Qué parte del asiento, pues, Andrés? No me digan, por favor, Ah. no me digan. Es que Diga. va el PPE, va el costo del PPE. El Sí, IVA a crédito, yo pensé que iba junto al valor del PPE. O pero sea, ¿cómo como vais incluido. pero ve que me hace pasar rabia. Ya, pero está bien, no se preocupe, explíqueme. ¿Por qué podría ir junto el IVA a crédito? No sé si estoy haciendo una confusión de materia, pero creo que el IVA pertenecía a la valorización inicial del PPE. No, ya, creo que ya sé dónde está. No se preocupe, es algo que pasa. Los impuestos no recuperables, Andrés, van dentro. El IVA es un impuesto recuperable, por lo tanto el IVA siempre tiene que ir aparte. Porque Pero si, aún así, porque según yo el PPE no lo vamos a vender. no, pero ese IVA crédito, cuando uno venda, vamos a rebajar el IVA débito con este IVA crédito. Pero ¿y si uno lo usa hasta el final de la vida útil del PPE? Pero si Ahí no lo esto vamos no a tiene vender. que ver, el IVA crédito no tiene que ver con la venta de SPPE. Ese IVA crédito tiene que ver con cualquier venta que ejecute la empresa. Con cualquier venta que ejecute la empresa, que la empresa evidentemente va a vender, siempre que uno vende tiene IVA débito. ¿Ya, Andrés? Y Ah, ese IVA débito uno lo rebaja de este IVA crédito. Da lo mismo que ese IVA crédito sea de PP, es un IVA crédito que se mete todo al mismo saco. ya, perfecto. ¿Sí? Profe, ¿Seguro? Sí, dígame, Sí. José Miguel. yo me perdí un poco con la provisión. O sea, la Provisión. provisión, ¿Ya? esa cuenta todavía no la hemos usado, ¿no? O sea, me refiero, digamos, no está en el debe todavía, ¿no? Está dentro de esto. Si se da cuenta, está ahí dentro. Ah, ya. Sí, sí. ¿Ya? Está S más S más S, está dentro, sí. Ah, ¿Ya? ya. Sí, ya Sí, la entendí. perfecto. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda? Hubo un par de preguntas muy interesantes, como la que dijo Laura. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? Ya. Sigamos avanzando. Logramos entender este ejercicio relativamente sencillo, pero hay que empezar a soltar la mano de alguna manera. Volvamos y la siguiente pregunta era, calcule la depreciación al final del primer año. Ya, ¿cómo se hacía el cálculo de la depreciación? Díganme, ¿cuáles son los 3 datos que hay que tener para el cálculo de depreciación? El costo histórico, el valor residual y la vida útil. Perfecto, muy bien, Vicente, ahí seguro.
Costo histórico, valor residual, vida útil. Perfecto. ¿Y cómo se juntan estos tres, Vicente? Más o menos, Es por último una APP. el costo histórico menos el valor residual, Ya, hasta ahí. ¿Y qué le da eso? el El PP. valor residual. Le El valor da, residual. sí, esa resta, ¿qué da? Así como concepto, ¿qué da? Como explicación, ¿qué cosa me va a entregar esa resta? El valor en algo. Valor en algo, ¿no? No, ¿El no, libro? no se preocupe con... No, pues Andrés, ¿cómo hacer valor del libro? Po? Esa diferencia nos va a dar algo a nosotros que es el monto que uno va a depreciar en el tiempo. Si nosotros tenemos un activo que vale 10 millones, menos el valor residual que vale 1, nosotros vamos a depreciar entre 10 y 1, 9. A ese monto lo vamos a prorratear en la vida útil. Eso es lo que quiero que me expliquen, para que no se necesiten aprender de memoria las fórmulas. Entonces, la diferencia entre costo histórico y valor residual nos da el monto depreciable, así se llama, y también está en las PPT. Monto depreciable. Pero conceptualmente, más allá del nombre, que sea monto depreciable, lo que ustedes tienen que saber es que es el monto el cual uno lo va a prorratear en la vida útil. Y lo va a prorratear en la vida útil, que puede ser en unidades o puede ser en tiempo. Entonces, y el valor residual me decía el enunciado, ¿se acuerdan? Se lo voy a mostrar rapidito. Nos dice que presenta un valor residual de 17.500.000 y una vida útil de 13 años. Listo. Sencillito. Valor residual de 17.500, vida útil 13 y está en, lo voy a anotar acá, vida útil en años. Porque como la vida útil está en años, el monto que nos dé la división va a estar en años. Y nos están preguntando, calculen la depreciación al final del primer año, o sea, más encima viene en la misma unidad. Entonces, monto depreciable, como muy bien decía Vicente, costo histórico menos valor residual, nos va a dar el monto que hay que prorratearlo en la vida útil. Y por lo tanto, gasto de depreciación anual es el monto depreciable dividido la vida útil, en este caso de este año. Eso era todo. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguien se perdió? ¿No? ¿Sí? No, profe. No, no qué, pero dígame, pues, ¿no se entendió o no se perdió? No me perdí, o sea, por mi Ya. parte yo estoy... Sólido, claro, sólido, profe. vamos que se puede. Ya, buenísimo. Ustedes, Joaquín, todos los demás, quedó clarito, seguro. Eso es lo que está preguntando. Solo como dato, y por eso yo les coloqué mucho énfasis en su momento, no sé si se acuerdan que yo les decía, miren, ¿saben qué? Si la parte inicial de calcular el costo inicial la tienen mala, pucha, yo les recomiendo sigan con otro ejercicio, porque probablemente si de ahí lo tienen malo, de ahí hacia abajo va a estar todo malo. Es como que tengan, calculen ese 338 mal, va a estar todo malo hacia abajo. Ya, este es ejercicio 1. Vamos al ejercicio 2, que es un poquito más interesante. Nuestro enunciado. O esos psicólogos. Ya. Ya, eso es lo mismo, ya. Se compra una máquina que solo se puede encontrar en el extranjero, por lo tanto el precio es $230.000 neto. Vayan tomando nota. Ojalá anotando en un Excel para que después me sigan conmigo. Y el dólar está a 700, ya eso es simplemente saber multiplicar para poder tener el monto en pesos. Para ingresar el activo a nuestro país se deben pagar impuestos no recuperables por 32 millones. Eso sería parte del costo, ¿no? Así al tiro para ir imponiéndolo. ¿Los impuestos no recuperables serían parte del costo? Sí. Sí. ¿Sí? Exactamente, perfecto, José Miguel, Joaquín. Muy bien, serían parte del costo porque todo lo que yo pague que no se me va a devolver nunca es parte del activo en sí, pues sí tiene bastante sentido lógico. El camión contratado para el transporte óptimo de la maquinaria desde la aduana a nuestra empresa tuvo un costo de 800.000 neto. ¿Sería parte eso del costo, sí o no? Sí. También, porque es necesario. Nosotros no podemos llevar, si la máquina llega a puerto y está en la aduana, no nos sirve de nada. Por lo tanto, todo lo necesario para que hasta la máquina quede en funcionamiento bien es parte del PP. Sin embargo, nos señalan que el camión de transporte debió dirigirse al taller cercano por falla de funcionamiento del camión, no de la máquina. Por lo que nos van a cobrar 4 millones. Perfecto, esos 4 millones los vamos a pagar. ¿Pero serían parte de la máquina o no? No, porque no afecta en su funcionamiento. Exactamente.
tienen que pensar que estos ejercicios los hacemos nosotros. Uy, me escribieron algo y no sé si fue a 10:43, fue hace caleta, no. Acabo de darme cuenta en el chat, pero creo que ya lo explicamos. 285, 480. ¿Sí? Ah, de antes, ya. Sí, me equivoqué. Ya, perfecto. Entonces vayan tomando nota. Dígame, Andrés. Si no pago los 4 palos, estoy cagado, po, ¿no? No, oiga, ¿cómo habla así, pues, Andrés? No, pero Sí, no, sí, es verdad, es verdad. Pero el espíritu del enunciado es que usted aprenda a diferenciar cuando algo es necesario para la operación o es algo externo que pasó. Es verdad, usted los va a tener que pagar sí o sí, Andrés, pero es algo fortuito, es una falla que tuvo, no es parte de lo que habíamos programado. ¿Me entiende? Esa es la diferencia. ya, sí, ahora sí. Ya sigamos. Entonces, finalmente, para poner en marcha nuestra nueva adquisición es necesario considerar un costo de 9 millones, además de un monto esperado al día de hoy de mantener la máquina de 12. ¿Estamos claritos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a considerar una... Perfecto, ya. La agencia estima que la vida útil es de 12 años y tendrá un valor residual de 10. ¿Estamos claritos? Hasta ahora nada raro. Ahora espero que me vayan dando un poquito más de ayuda cuando lo resolvamos en conjunto. Dado lo anterior se pide, ¿cuál es el costo de PPE adquirida? Realice el asiento contable correspondiente. Ya, eso me imagino que es relativamente rápido. ¿Fueron anotando todo? ¿Fueron anotando? Ya. Y ahora voy a ir al Excel para no tener que compartir las dos cosas. Ejercicio 2. Entonces, la pregunta 1 es valor de PPE. Ya, primero, dentro de lo que nos dicen, ¿qué hay que incorporar? Oiga, ya pues. Los 230. Ya, perfecto, 230. Y más encima nos están diciendo que están en dólares, o sea, Sí. esto es un valor del activo. Está en 230.000, valor del activo. 230 por 700 nos da ese valor, 161 millones. Listo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oiga, pues Joaquín, ¿qué más? Los 32 palos Ya, ¿y eso qué es lo que era? eran impuestos que no vamos a recuperar. Impuestos no recuperables. Impuestos no recuperables. ¿Por qué hago la diferencia? Porque de repente le pone impuestos, pero podría ser IVA también. El IVA es recuperable, por eso no se incorpora. Y son 32 millones. Perfecto. ¿Qué más? El flete, por decir, Transporte, Ya. Flete. por 800.000. 800 lucas. Perfecto. ¿Qué más? ¿El IVA? Para ponerlo en No, pues, marcha. pero Joaquín, espérese, José. ¿Qué es lo que yo acabo de decirles de los impuestos recuperables? ¿Son o no son parte sí. del PP? Los no recuperables son parte, porque yo los pago y puta, es parte del costo del PP que hay que asumir. En cambio, los que yo voy a recuperar eventualmente, no los sumo al valor. Sí, Por lo verdad, tanto, verdad, que lo dijo. Ya, Sí. ya. Entonces, estamos en Profe, flete. ¿Qué más? ¿puede Dígame. volver el enunciado para sacarle una foto? Sí, pero si esto lo tienen ustedes. Es que mucho Ahí tiempo sí, para abrir. Ahí está. pero, o sea, con todo respeto, ustedes lo tienen hace como 15 días. Ya, pero ¿para qué vamos a estar en detalle? Ya, ¿le sacó la foto? Ya, saqué la foto. Ya, listo. Ya. Luego, nosotros, ¿qué más teníamos? Los 4 millones, como, ojalá no se le olvide nunca, ahí dijo Andrés, sí, estamos obligados a pagarlos, pero no son necesarios para el PP en sí, fue algo puntual, específico, que no tenía que ver con el costo del PP, ¿ya? Después, y nos dice, pues esta adquisición es necesario considerar un costo de 9 millones, 9 millones, que es puesta en marcha. Se le llama puesta en marcha, pero no es que la puesta en marcha tenga un costo. Lo que nosotros necesitamos acá es todo lo necesario durante la puesta en marcha. Por ejemplo, lo que le he dicho siempre, hacer una conexión eléctrica, no sé, botar una pared,
tener que colocar una alfombra para que no se raye, todo lo que pase durante la puesta en marcha son esto, por eso yo le puse puesta en marcha, pero en realidad son cosas que pasan en la puesta en marcha. ¿Y qué cosa más teníamos que incorporar? Que siempre se incorpora. Dígame, José Miguel. Desmantelamiento. Exactamente. La provisión por desmantelamiento. Son 12 millones. Ya. Entonces, ¿qué más? ¿Qué tenemos que agregar a esto? Para hacer el registro. O el monto, no sé. Primero nos dicen el costo de la nueva PPE. Ah, primero el costo ya. Y por lo tanto el costo de PPE sería la suma. 214, 800.000. ¿Hasta ahí alguien quedó con alguna duda? ¿No? ¿Estamos claros? El costo del PPE es ese. Para hacer el asiento... Dígame, Tengo una Pablo. pregunta. Sí, por supuesto, dígame. Esos 12 millones. ¿Sí? Ya. No, ya entendí. Son de la ¿Seguro? desmantelación, ¿o no? Sí. Sí, de la provisión para desmantelarlo a futuro, Pablo. Entonces, es algo que ahora no estamos pagando nada. Pero, tal como yo les expliqué hace algunas clases, ¿qué es lo que nosotros habíamos visto? Cuando nosotros sabemos el monto, sabemos que sí o sí lo tenemos que pagar, pero no sabemos cuándo, eso siempre es una provisión. No solamente para el PPE. Incluso les di el ejemplo. ¿Qué ejemplo les di en clase? ¿Se acuerdan o no? Ya, pues ve que no me pescan en clase. Pero fue una pregunta, otra pregunta. Sí, no, pero espérese, que para matar. ¿Qué ejemplo les di? Cuando llegaba una demanda, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? No me pesca. No, bueno, pueden ver los videos de nuevo. Llega una demanda, ustedes saben que la van a perder, o es muy probable que la pierdan, saben el monto, pero no saben cuándo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Registran al tiro ese gasto por demanda. ¿Contra qué? Como todavía no se ha pagado, y es una cuenta por pagar, se hace una provisión. ¿Contra qué? Contra provisión, demanda, pendiente. Lo mismo pasa acá. Sabemos que vamos a pagar esto, sabemos el monto, pero no sabemos cuándo. Por lo tanto, como es algo que está asociado directamente con PP, lo agregamos al costo. Es parte del costo y todavía no lo hemos pagado, es un pasivo. ¿De cómo se llama? Provisión por desmantelamiento. Esa es la explicación. Sí, Pablo, usted me estaba haciendo una pregunta, dígame. No, ya la respondí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ya. Gracias. No se lo ocurre. Ya, después, el valor del PPE para hacer el registro, siguiendo en el Excel, es los 214.800.000, el IVA crédito, que no todo tiene IVA. ¿Qué cosas tienen IVA de las que están aquí marcaditas? Valor activo. Ya, perfecto. ¿Qué más? Los impuestos recuperables, evidentemente uno no paga impuestos sobre los impuestos. El flete. La puesta en marcha, sabemos que no, porque ya vimos que hay algo pendiente, incluso futuro. O sea, perdón, la provisión por desmantelamiento era eso. Puesta en marcha, sí. Ahí está. La suma de todo eso es el IVA. Listo. Y después, aquí aunque vaya el nuevo chueco, pero ahí. ¿Y qué más tenemos que incorporar en este tipo de registros? Provisión por desmantelamiento. ¿Ya? ¿Y cuánto era acá? Los 12 millones. Perfecto. Y toda la diferencia se paga en efectivo. Ah, qué susto. Ahí está. ¿Quedó claro? ¿Quedó alguna duda? Porque necesito, ojalá alcancemos a hacer la 2 y la 3 de esta misma. Por lo menos la 2 ya, me quedo tranquilo con la 2. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya, sigamos al enunciado. Profe, ¿por qué la provisión de desmantelamiento no tenía IVA? Porque todavía no le hemos pagado. El IVA se genera cuando nos facturan. Ah, ya era eso. Exacto, sí, no se preocupe. Ya, pregunta 2. Al final del primer año, el importe recuperable, si se dan cuenta, yo a veces les doy valor en uso y valor de mercado, y algunas veces les doy... también decía, además se decide realizar todos los registros contables por el costo. Todos los registros contables por el costo. ¿Ya? El ejercicio siguiente, evidentemente, ustedes se darán cuenta que es todo por el valor razonable. Pero bueno, todos los registros contables acá son por el costo. Entonces,
Si nosotros entendemos que son por el costo, acá nosotros ¿qué tenemos que comparar? Necesariamente al término del periodo contable, tenemos que comparar el valor en libros con el importe recuperable. El importe recuperable puede ser valor en uso o... ¿Cuál era el otro? ¿Quién se acuerda? Para realizar. Exactamente, el BNR, valor neto realizable. Comparar el mayor de esos dos. Ahora, como el objetivo acá no era que ustedes sepan cuál es mayor, que es una cuestión de saber nomás, el importe recuperable se los doy. Les digo, al final del primer año el importe recuperable del activo es 195 millones. Realice el test de deterioro y realice los registros contables. Primero, para hacer el test de deterioro, ¿qué tenemos que comparar con qué? Al tiro. ¿Qué? Ya pues. Ya pues, El ya costo pues. histórico del valor residual, ¿o no? No, pero eso qué es lo que es. Ya, está bien, pero se saltó una parte. ¿Eso qué es lo que es? No, pero Del qué, pues, residual. Andrés. ¿Qué hay que comparar con qué? Pues si ¿qué me hace que me aflija? Dígame, Pablo. PPE, profe. El importe con el valor libro. Ah, ahí sí, pues. Y el valor del libro, ¿cómo lo calculamos al final del primer año? Ya, pues, Andrés, pues. Se ve que O sea, tira el ahí la... PPE, depreciando el PPE. Exactamente, tenemos que comparar. Tomen nota. Esto lo hemos hablado 20 veces, pero hasta que uno no lo hace en ejercicio cuesta verlo. Ahí nos está diciendo, nos está pidiendo esa cuestión. Al final del primer año el importe recuperable es 195 millones. Realiza el test de deterioro y registros contables. De hecho, ni siquiera les deberían pedir eso. Uno asume que se tiene que hacer. El test de deterioro, ¿qué es lo que es? Comparar valor en libros con el importe recuperable. El importe recuperable me lo están dando ahí, 195 millones. El valor en libros, ¿cómo sería? Vamos a nuestro Excel. Esto es como lo... 2, así. Test de deterioro. Libro versus importe recuperable. ¿Y esto por qué se hace así? Porque es el método del costo. Ya, vamos que se puede dejar. Vamos que se puede. Entonces, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Cómo que he perdido? ¿Se escucha o no? Sí, profe. Sí, ya, para terminar con esto. Entonces nosotros comparamos. Importe recuperable es 195.000.000. Listo. Después, valor en libros es costo histórico y depreciación acumulada. Costo histórico sabemos que es los 2.14 y tanto. Al término de un año, ¿cuánto va a ser la depreciación acumulada? Acá vamos a hacer el cálculo. Depreciación. ¿Cuánto sería? Ya pues, ya pues. Al término de un año. ¿Sí? Ya pues, Vicente, pues. Serían los 214 Ya, va muy bien, ya. menos 200. La depreciación, perdón, el valor residual, que son 10 millones. claro. ¿Ya? ¿Y la vida eso? útil. ¿Y cuánto la vida útil? Son 12 años. Ya, 17 millones y fracción. Ya, eso es nuestra depreciación. Por lo tanto, depreciación acumulada, 17 millones. Ya. Por lo tanto, nuestro valor del libro sería eso menos ese. Esto es lo que tenemos que comparar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿El valor del libro es mayor o menor? Dígame, ¿está ahí? ¿Está ahí? Mayor. Es Ya, mayor. por lo tanto, si el importe recuperable es menor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nos decía la materia? Hay ¿Sí? que deteriorar. Exactamente, Andrés. Entonces acá lo voy a anotar como el importe recuperable es menor al valor en libros, entonces debemos deteriorar el monto que dice la contabilidad. Ya. ¿Y cómo se hacía eso? La diferencia. ¿Y cómo era el asiento contable? Díganme el puro asiento y yo lo hago. ¿Cómo se hacía cuando uno deterioraba y no había nada de antes? ¿Sí? ¿Sí? Pérdida por deterioro contra Ya, deterioro acumulado. perfecto. ¿Y por qué monto? La diferencia de eso. S menos S. Ahí está.
¿Quedaron claros? Estoy pensando a lo mejor, Sí, profe. podríamos... Ya, espérenme, tengo que dejar de grabar estas cosas.